conjunto de elementos a flexión para el tema de la clase anterior, y voy a preguntar a algunos alumnos qué controles hacíamos, Lobo BIOS, por ejemplo. ¿Qué controles hacíamos para el dimensionamiento? ¿Qué controles se exigen para el dimensionamiento, Lobo BIOS? No lo recuerdo, ingeniero, va a disculpar. No Ya, me conecté a la anterior clase. ya va a atender a ver la respuesta que dé Carreño Fuentes. Buenos días, ingeniero. Sería control por flexión, deformación, flexión, deformación, por corte también. Cierto. ¿Y qué otro Por aplastamiento. aplastamiento, ¿no? Cuando hablamos de la deformación para una viga isostática, ¿cuál es la deformación que esperamos cuando hay carga uniformemente repartida? Cabrera-Taborga. Ya, puede ayudarnos Indira Saldaña, ¿podría ayudarnos? ¿Cuál es la deformación? ¿Cómo expresamos la deformación cuando la viga es isostática y carga uniformemente repartida con una sección B por H? Todavía no encontramos la respuesta. A ver, vamos a tener suerte con Sebane, Álvaro Sebane. Deformación que esperamos para una viga simplemente apoyada con carga uniforme en sección B y H. Y Claudia Paz nos va a decir. No lo recuerdo, ingeniero. Martínez Achacoyo. Para una viga de sección, para una viga de sección rectangular con una carga distribuida se puede hacer el control por deformación, por aplastamiento, por flexión y... Ya, entonces estábamos en eso, pero la pregunta era ¿cuál es la deformación que esperamos controlar para una viga de sección rectangular y carga uniforme? La flexión, pues, porque cuando hay unas cargas distribuidas sobre una viga, lo que hace es pandearse. Ya, hay una fórmula para la flexión, pero hay otra para la deformación. Esa es la que queremos recordar. La fórmula de flexión sería... ¿De flexión cuánto? De flexión sería 210 kiloponios sobre centímetros cuadrados, igual al momento resistente sobre el módulo de elasticidad, sobre el módulo módulo resistente, ¿no? Momento solicitante, módulo resistente. O sea, para que no diga 210 en forma genérica, sería tensión igual momento sobre módulo, ¿no? Pero eso mismo, entonces, cuando nos referimos a un control de deformación, Shirashi, ¿qué diría? ¿Cuál es la fórmula que hemos empleado? Simplemente apoyada. ¿Puede repetir? Para deformación, ¿cuál es la fórmula que empleamos? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la deformación que esperamos en función de la carga, de la longitud, del módulo elástico? ¿Cómo expresamos? Creo que la deformación es igual a 5 por la carga, por la longitud a la cuarta, sobre 384 por el módulo de elasticidad por la inercia en X, ¿no, ingeniero? Así es, ¿no? Cierto. Y cuando nos referimos al corte Jesús Fernando Gómez, ¿qué fórmula hemos utilizado?
Jesús Fernando. No recuerdo, ingeniero. No estoy A acordando. ver si Chura Rodríguez se acuerda. Si era para una sección rectangular, la fórmula era la fricción de corte va a ser igual a 1.5 por la carga por L sobre la base por altura. Por la carga, no, a ver, de nuevo repetirla. Era la fricción de corte va a ser igual a 1.5 por la carga por la longitud sobre la base por la altura. Ya, pero carga por longitud no es cortante que tenemos que poner ahí. QL sobre 2 tendría que ser, ¿no? Sí, creo que así lo tengo anotado. Ya, entonces, como decir 3/2 del cortante dividido entre el área de la sección transversal. Pero el cortante es B, en este caso Q por L sobre 2, ¿no? Si reemplazamos. Eso es lo que vimos en la clase anterior y nos interesaba, por ejemplo, la sección para definir ese cortante, y había una expresión general para cualquier sección que habíamos hecho uso. ¿Y cuál es esa fórmula para una sección cualquiera? Si nos puede decir Jocelyn Mico, esta que su compañero mencionó anteriormente es en particular para una sección rectangular, pero cuando se trata de una sección cualquiera, ¿cuál sería la fórmula genérica? Jocelyn Mico. Desapareció del radar Mico. Vamos a ver qué problema tiene. Elías Choré nos va a responder. Lo siento, ingeniero, no puede entrar a la anterior clase. Ya no entró en la anterior clase. Y vamos a tener suerte con Grájeda Dorado. Tampoco tuvimos suerte con Jorge Algarañaz. Entendieron que las chicas son más responsables. Indira Saldaña, ¿qué diría? Nicole Taborga. Aliaga Delgado. Vean que todo esto está fuera de cámara. No sé si están presentes o no. Entonces van a salir con ausencia. Nicole Taborga. Apareció Nicole Taborga. Desapareció por arte de magia otra vez. Bueno. Solís Bismarck. Nada. No tenemos suerte esta vez. Ruiz. Parece que Freddy Ruiz tiene la solución. Ingeniero, no me acuerdo. No se acuerda. Ariel Zambrana. Ingeniero, creo que deformación igual a la cortante máxima por el momento estático sobre inercia por la base. Así es, pero no es deformación, es corte, tensión de corte. Tensión de corte igual, ¿no? Está bien lo que ha dicho, pero no es deformación, sino es tensión de corte. Y es verdad, sí, entonces esa es la fórmula que usamos para cualquier sección, si es una sección circular, por ejemplo, ¿no? El cortante por el momento estático de la porción de área que queda por encima del área del nivel del eje neutro, ¿no? Con respecto, momento estático con respecto al eje neutro, dividido entre la inercia total, dividido el ancho de la fibra, decíamos. Eso es lo que dijo su compañero. Bueno, ahora vamos a ver lo que corresponde a elementos sometidos a compresión. Y vamos a procurar entonces
que nos ayuden unos estudiantes y los otros van a estar atentos porque vamos a ir preguntándote. Lo que voy a hacer es seleccionar estos primeros y después vamos a hacerlos participar también a los restantes. Estos primeros no se van a perder del radar entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Entonces, elementos solicitados a compresión. Y el tema se refiere a lo siguiente. Aquí tenemos un caso, por ejemplo. Si bien es una viga, columna de viga, pero ya sabemos cómo dimensionar este elemento. En este caso vamos a repasarlo. Vamos a hacer algún ejercicio práctico también más adelante con viga y columna. Pero aquí vamos a tener entonces, si es que esta es la situación, para la viga, vamos a considerar una viga continua de 2 tramos. Cuando es así, entonces genera un momento como el rojo, sí, un momento máximo positivo que en el tramo y un máximo negativo en el apoyo. Cuando se trata así de estructura simétrica, entonces este momento no supera a este otro. Este es el momento mayor. Y cuando determinamos la reacción en este apoyo, tenemos que mandar esa carga a través de la columna a la fundación. Ese sería el concepto de esta estructura ya más completa, es decir, vigas y columnas, ¿no? Y esta columna, entonces, habrá que saber cómo determinar su dimensión, si es que conocemos la reacción. Debemos conocer también la madera, el grupo de madera al que pertenece, y calcular entonces la sección que sea lo suficiente como para transmitir esa carga, ¿no? Esa carga de la reacción acá en este punto. Y eso es lo que deberíamos hacer entonces. ¿Qué nos interesa para eso? Propiedades geométricas como área, inercia en X, inercia en Y, y aquí tiene importancia ambas inercias. Y radio de giro también, radio de giro en X, radio de giro en Y. Y el lambda, que es lambda es esbeltez. ¿Qué es esbeltez? Es el valor de K, que es el factor de vínculo que llamamos, por L, que es la longitud, y R, que es el radio de giro. Esta relación L sobre R, ¿no?, es importante entonces para el dimensionamiento, porque con ello establecemos una clasificación, columnas cortas, largas, intermedias, dependiendo del rango en que se desenvuelva. Y así encontramos la tensión que puede aceptar esa columna con seguridad. Multiplicando esa por el área, vamos a tener la carga que corresponde a esa columna. Entonces eso es lo que se ha hecho, por ejemplo, acá, ¿no? Si ustedes se remiten a este plano, a esta planilla, entonces la altura H está establecida, en este caso 4 metros, dice acá, pero no nos da la sección, no tenemos la sección, ¿no? Pero si empezamos nuestro dimensionamiento por asumir una sección tentativa, y eso es lo que se hace también en los programas, ¿no? Uno introduce la sección y la comprueba, pero como se tiene la facilidad que esa comprobación lo haga tan rápido, el programa se lo haga tan rápido en el programa, entonces simplemente para decir que los pasos que se siguen podría ser así. Vamos a suponer que esta es la columna, esta primera, 15 por 15, y la vamos a comprobar si es que efectivamente sirve. ¿Cuál es el área? Sacamos acá, ¿no? ¿Cuál es la inercia en X y en Y? Y radio de giro, que es
inercia dividido entre área y raíz cuadrada. Aquí no está expresado así, pero más adelante ya vamos a verlo. Y este es el radio de giro. Para un eje, para este que es mayor, 7.2. Para este que es menor, la inercia es menor, 4.33. Entonces tomamos el menor porque hace que la esbeltez sea la más importante aquí para el cálculo. 64, por ejemplo, ¿no? Para este caso. Para este caso. Y así entonces determinamos la tensión, y aquí vamos a ver las fórmulas que usamos y la carga. Entonces vamos a irnos a explicar ese dimensionamiento cuando ya nos encontramos con la importancia de saber qué secciones son las que podemos contar, igual que en flexión estamos poniendo las mismas secciones y pueden haber secciones múltiples como esta, ¿no? De 2 piezas sin conexión, de 2 piezas conectadas a través de cola, encolada si quieren, o empernada. Y esta otra sección en I o en H, como quieran llamarla, y esta otra múltiple de 4 elementos con su celosía a la vuelta, su conexión de celosía a la vuelta. Entonces, son secciones de las que podemos echar mano. Cuando no podemos solucionar con esta y no hay otra sección, solamente esta, podemos usar 2. Encolada, para que mejore su capacidad tal vez. Así o así, con 4 elementos, ¿no? Siempre hay posibilidad entonces de resolver una estructura. Pero es bueno hacer referencia a los estados de equilibrio para tener un concepto cabal de lo que va a ocurrirle a la estructura. Y decimos que, por ejemplo, pueden presentarse situaciones como estas, ¿no? Nos imaginamos. Si vamos a conservar plano, por ejemplo, el apoyo, el plano de apoyo, podríamos jugar con las figuras geométricas estas. Y se trata de un cono, si lo ponemos así de esta manera, así de esta otra, y una tercera, ¿no? Entonces podemos ir buscando el nombre para cada uno de ellos. Nos encontramos que tal vez estos son los nombres que podemos utilizar para referirnos a este primer caso. Estable, inestable, indiferente. Estable, inestable, indiferente. La condición que buscamos desde luego no es esta ni esta, por seguridad sería esta, ¿no? Pero esta podía estar en un estado también en algún momento de un equilibrio indiferente cuando la presencia de otras fuerzas externas actúan. Por ejemplo, el viento, ¿no? Si bien esta carga de gravedad está estable, pero el viento puede moverlo. Esto, aunque no haya viento, igual fracasa, ¿no? Esta otra dependerá entonces también de fuerzas externas. Y así podemos hacer referencia a otros estados, ¿no? Otras situaciones, por ejemplo, que modifiquemos ahora la base, o sea, el apoyo, ¿no? Y aquí tenemos entonces esta superficie de esta manera, cóncava hacia arriba, y una esfera, y acá esta concavidad hacia abajo, y la esfera, y esto plano, ¿no? Entonces, se entiende que vamos a tener los mismos casos de arriba, que podemos englobar entonces en la misma condición de estable esta situación, que aunque puede moverse un poco, pero que vuelve otra vez a su sitio, ¿no? Inestable, indiferente. Y lo mismo ya podíamos hacer con una estructura ya mayor, decir que sea esta una sección como la que se muestra, un edificio si quieren, ¿no? Y va a tener su peso propio, dice. Ese peso propio tiene que ser resistido por esta base aquí. Y si la base es resistente, entonces va a crear una reacción acá. Va a aparecer una reacción, ¿no? Y puede estar en equilibrio, dice, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas verticales sean 0, esa es la condición de equilibrio.
Pero puede ocurrir también que esté en equilibrio, pero que aparezca una acción del viento, por ejemplo, ¿no? El viento puede voltearlo, o sea, girarla, o puede desplazar simplemente. Vamos a considerar que no sea suficiente como para volcarlo, pero que sí pueda ser suficiente como para desplazarlo, ¿no? Entonces va a depender de las condiciones de rugosidad de este elemento y de este otro para que no se mueva y se logre el equilibrio. Ahí tendría que ser sumatoria horizontal es igual a 0, entonces F igual a H. Y va a estar estable, dice, ¿no? En esa condición, porque la suma de verticales también es 0. Es resistente el suelo, no se hunde. El problema sería que el suelo no resista acá, y entonces esto se hunde, y ya no hay condición estable entonces. Aquí lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de que tiene la suficiente resistencia para mantener la sumatoria de fuerza vertical igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre en este otro caso? Entonces vamos a imaginarnos que el viento es mucho más, la acción del viento es mucho más grande, y entonces ya puede ocasionar esta situación que puede girar alrededor de este punto de apoyo la pieza y fracasa ya nuestra estabilidad, ¿no? Entonces va a depender de esta fuerza. ¿Cómo hacemos para resistirlo acá? Podríamos poner un anclaje aquí, ¿no? Para que no se mueva, tener la garantía de que H y F por lo menos sean iguales, y R, W y R sean iguales, y el que va a provocar el desequilibrio es el momento, ¿no? Eso lo entenderíamos así. Todo eso está expresado acá, ustedes lo tienen también en su texto, y vamos a hablar ahora de carga crítica de pandeo. Entonces, nos vamos a situar en esta condición. Y aquí vamos a ver los casos más frecuentes que pueden presentarse en la estructura, es decir, que tengan importancia los vínculos, sí, van a tener importancia los vínculos. En los extremos, que como estén conectados a la estructura y al suelo. Y entonces tendríamos que una conexión con articulaciones, por ejemplo, arriba, abajo, y si permitimos que esta deformación en el eje Y sea permitida, entonces esta carga se va a transmitir a esta, ¿no? Como reacción. Y como vimos la condición de estabilidad arriba, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0, y cuando vamos aumentando la carga, puede estar tan recta como en el origen tenemos la pieza sin ninguna carga, pero que llegará un momento en que va a ir tomando esta deflexión, ¿no? Una deformación lateral, y va a escoger el eje más débil, ¿no? Para hacerlo. Se perdieron mis ayudantes. Voy a sacarle fotos a los que se escapan. Se escaparon. Voy a sacarle fotos a los que se escapan. A ver, van a estar... Van a estar atentos. Hay algunos que se dan a la fuga y se los percibe aquí cuáles son. Al tiro ya me indica. Ya me indica. Jocelyn Mico Correa. Decíamos entonces qué importancia tiene el vínculo acá. Cuando tenemos articulación y articulación, esto puede deformar de esta manera, ¿no? Puede rotar, digamos, acá, rotar acá, y tomar esta forma. Esta es la elástica, que muestra la línea del eje de la columna. Es como si le hubiésemos aplicado, además de esto, aplicado una carga lateral, ¿no? Pero se desplaza, ¿en qué dirección? Decía Jocelyn Mico. Si tenemos IX menor que IY, la inercia en X menor que IY, ¿en qué dirección se desplazaría la viga o la columna?
Salió de la pantalla, Nico. Ingeniero, buen día. ¿Cómo es que desapareció Mico? Como por arte de magia desapareció Mico. Se asusta, se asustó. Ya, vamos a seguir entonces. Esta otra condición entonces, ¿qué sería empotrado y empotrado? Aquí ya la elástica es diferente a esta. Entonces, tiene aquí una deformación a partir de este punto que llamamos punto de inflexión, que toma esta forma la elástica. Entonces, la longitud efectiva, si ya es otra definición, que sería el K por L, el factor de vínculo, en este caso era 1, para este caso 1, ahora para este caso es 0,5, para este otro que empotrado articulado es 0,7. Esto han visto ustedes en resistencia, es un repaso de lo que han visto en resistencia. Y este voladizo, ¿no? K va a ser entonces a 2 cuando sea empotrado y libre, ¿no? Es recordar eso, los otros son combinaciones ya que pueden aparecer, pero estos son los básicos. Es decir, articulado, articulado, empotrado, empotrado, articulado, empotrado, y empotrado y libre. 1, 0,5, 0,7 y 2, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a preguntarle a algunos de ustedes que ya se puede dar cuenta aquí cuál es la estructura, si es la misma sección, la misma longitud, y vamos a variar los vínculos, ¿cuál de ellas desarrollaría la mayor capacidad de estas 4? A ver, Jauregui Cuellar está muy atento, a ver que nos diga. ¿Cuál piensa que...? ¿Sería la primera, empotrado, empotrado? Y a la primera es vínculo articulado, articulado. Sí, perdón. ¿Esta o esta? Si es empotrado, empotrado, es esta. Me atrevo a decir que empotrado, empotrado. Cierto, así es, porque vean ustedes que su elástica está definida por la longitud efectiva de pandeo, y esto es menor, esta longitud, que esta. La longitud de cálculo sería L para este, y aquí LF, más pequeño, y después le sigue esta importancia, ¿no? Empotrado articulado. Esta es la forma que tomaría el eje de la columna, en otras palabras. Y este es un punto de inflexión. Vean que acá la fibra de la derecha, en esta parte, agudicen su imaginación, ¿no? Imagínense una sección rectangular. A la derecha la fibra se tracciona, ¿no? Si va a deformarse así, se comprimen del lado interno. Y aquí llega a este punto y cambia de signo, ¿no? Aquí ya la tracción se pone para este lado y la compresión acá. Entonces, ¿cómo se mide la longitud efectiva de pandeo? El valor del vínculo, el factor de vínculo por L, decíamos. Entonces, K por L va a definir esta longitud. Y esa es la longitud de cálculo para la esbeltez, ¿no? Entonces, mientras más pequeña sea esta longitud, va a ser más rígida nuestra columna. Eso es lo que significa. Y esta sería la peor condición, ¿no? Voladizo. Porque es 2. En la determinación, ahora vamos a irnos a la determinación de la fórmula, recordando, ¿no?, que área, BH, inercia, módulo, radio de giro. Esto tal vez es para repasarlo nuevamente. Inercia dividida entre área, raíz cuadrada. Radio de giro en X, ¿no? Eso es. Radio de giro en Y, inercia en Y, área dividido entre área y su raíz cuadrada. ¿Para qué nos sirve eso? En la fórmula de que vamos a ver aquí, en los campos que vamos a ver, nos va a importar entonces que sea columna corta, columna intermedia y columna larga. Vean que son entonces prácticamente una línea recta acá, ¿no? Hasta un cierto lambda, que es lambda, es una esbeltez, K por L sobre R, y así va decreciendo. Aquí hay otra función,
y aquí otra función. 3 campos entonces estamos definiendo, pero tenemos que definir cuáles son estos límites. Y aquí lo tenemos. Estamos hablando de que lambda es la esbeltez, ¿no? Que lambda es K por L sobre R. Debemos tenerlo por acá. K por L sobre R. K por L sobre R. Si no lo vamos a escribir nuevamente. Debemos tenerlo por acá. Aquí está. Longitud efectiva es K por L, ¿no? Y sobre L ya es lambda. Aquí vamos a poner el lambda. Entonces. Aquí vamos a poner esbeltez. Entonces lambda. Lo expresamos con lambda y aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo allá. Aquí lo vamos a poner al lado para que sepamos qué es de qué estamos hablando. Y ya está. Ya, cuando está en este rango, lambda entre 0 y lambda prima es un valor límite, ¿no? Para la validez, así como lo hemos expresado acá. Sí, ¿no? Un valor límite de 0 a tanto. Entonces va a tener una fórmula, decían. Cuando sea entre este rango va a tener otra y aquí va a tener otra forma. Columna corta, intermedia y larga vamos a poner. Pero este lambda vamos a ponerlo aquí, vamos a aprovechar de esto mismo y vamos a poner aquí que el valor de lambda es, como lo determinamos, ¿no? Es K por L dividido entre R. Así es, lambda es K por L dividido entre R. Esa es la fórmula para esbeltez, eso llamamos esbeltez. Entonces esto es esbeltez. Está expresado entonces el factor de vínculo por la longitud efectiva. Aquí podemos poner longitud efectiva. Y sobre R, en este caso, K, que cuando tenemos simplemente apoyar 1, K1, longitud efectiva, entonces va a salir 1 por L. Entonces va a salir L simplemente acá. Y R es radio de giro. Para este otro caso, la longitud efectiva va a ser la mitad, 0,5 de L, ¿no? Y así, entonces vamos a aplicarlo ya en un ejemplo que podamos realizar acá en este momento. Entonces vamos a dividir en columnas intermedias cuando tengamos en este rango. La anterior era columna corta y las tensiones que vamos a aplicar no sufren reducción alguna, es la misma que tenemos de compresión paralela a la fibra, quiere decir. Es una columna corta, desarrolla toda su capacidad, ¿no? Así es. Cuando es intermedia, entonces hay una reducción, ya un factor de reducción que se lo expresa así de esta manera. 1 menos 1/3 lambda C a la cuarta. Este es un valor menor que 1 porque está diciendo 1 menos, ¿no? Entonces, C va a ser un valor menor que 1 y le aplicamos a la tensión de compresión paralela a la fibra, que en el caso del grupo de madera A es 145 para recordar. Columna larga, dice, cuando lambda mayor a lambda C. ¿Qué nos referimos a eso? Cuando lambda mayor a lambda C, que debe tener un valor también límite, que vamos a verlo enseguida. Entonces, aplicamos esta fórmula, dice, pi al cuadrado E, rho, lambda al cuadrado. ¿Qué significan estos términos? E, el módulo elástico, no depende ya de la resistencia de la madera, vean acá, ¿no? Es el módulo elástico el que interviene. Pi al cuadrado E, rho es un factor de seguridad, y lambda es la esbeltez al cuadrado. Y entonces tenemos que definir ahora los límites, y aquí están, ¿no? Para madera del grupo A, ¿no? Este límite es 57,
A ver, está mal esto. Aquí está, 58, 57, 58 es para... Sí, 57 está bien, para el grupo A. Y 58 es para el grupo B. Lambda, estamos hablando, ¿no? C, ¿cuál valor es ese? Este. Aquí si tuviéramos que escribirlo, entonces sería el 0, que aquí es este el otro valor que tenemos, 34, ¿no? Digamos 35. Aquí vamos a ponerlo. Aquí abajo. Entonces vamos a poner eso, límite 0, ahí, 0, aquí 34 y acá 57. Para madera del grupo A, dice 34.6, 35 vamos a poner. Entonces, si la esbeltez está si está en este campo, es una madera del grupo corta, ¿no? Madera corta, intermedia y larga de aquí para allá. Corta, intermedia y larga. Eso hay que acordarse en la clasificación. Entonces aquí tenemos una tabla, una pequeña tabla, donde tenemos los factores, donde tenemos la fórmula para cada esbeltez. Entonces, por ejemplo, si empezamos por referirnos a una que esté en el campo del primer campo, sería hasta 35, hemos dicho, ¿no? Varía muy poco, vean acá. Vamos a ponerle 34, 145, que es igual. Pero ya cuando va creciendo, aquí hemos redondeado, ¿no? 138, va bajando, va bajando, va bajando. En 57, que es el otro límite, ya queda 96. La tensión se disminuyó. Y así seguimos, con un lambda mayorando, más grande, hasta que llegamos a establecer que para una esbeltez tan grande como 125 ya la tensión se reduce a 19.98. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el límite de nuestra capacidad, que va determinando nuestra capacidad. Esto multiplicado por el área sería la carga que necesitamos. Y vamos a procurar hacer un ejercicio. Entonces, ustedes tienen esto en la plataforma, pero vamos a hacer como si las dimensiones fueran diferentes, ¿no? Vamos a hacer esto para 20. Y vamos a hacer para 20 por 20 nuestra columna. Vamos a ver qué le ocurre a esa de 20 por 20. Sabemos que esto es 400. Ustedes me van a ayudar. Estos son los ayudantes que están aquí. Otra vez se perdieron. Los vamos a anotar cuando se escapen. Vamos a tomarlo como ausente. Los colaboradores. No se me pierdan entonces. Ya, entonces 400. ¿Cuánto sería la inercia ahora? Los ayudantes, los colaboradores me van a decir. Son 3, 4 son los colaboradores. Inercia en X sería 13.333,333. 13.333. Ya. 33. Ya, eso es para X, ¿no? Para ambos. Es 20 por 20. Ya, para ambos, claro. Y X y Y, muy bien. Radio giro también va a ser para ambos. Entonces, 13.333, ¿entre cuánto tengo que dividir para tener radio giro? Entre 400. Entre 400 y ¿qué más? Todo en la raíz cuadrada. Así es, ya. Entonces, raíz cuadrada dice de inercia dividido entre área es el radio giro. Y el radio giro es el mismo. 5.77. 5.77. 5.77. Ya, y cuando nos vamos ya a la esbeltez, tenemos que tuvieron que habernos dicho qué valor de K es el que estamos utilizando para nuestra columna, para nuestro ejercicio en particular. Y vamos a decir si es que lo dijeron o no lo dijeron. La longitud es 4.
Estamos viendo, vamos a mantener eso. Y vamos a decir que es articulada por la forma que tenemos acá, ¿no? Articulada. Entonces el K es ¿cuánto? ¿Cuánto es el K? 1. 1 por L, entonces, por 400 dividido entre el radio de giro. $69,32. Vean que estamos entendiéndonos entonces. Con esta esbeltez tenemos que encontrar ahora la tensión hasta donde podemos esforzar la columna con la seguridad que corresponde. Entonces 71, 75 lo borramos. Disculpe, ingeniero, le dije 69, 669 puse. Ya, 66, ¿no era? 69, 69 dice. Sí, 69, 32. Ya. Y la tensión entonces vamos a buscarla ahora. Como quiera que tenemos que comparar esto, situarnos en qué, en este esquema de aquí, o imaginariamente, ¿no? En estos límites. 35 no es, 57 no es, está entonces en este campo, ¿no? Porque, a ver, 69 estamos en larga entonces. 69 es larga entonces, aquí en este campo. La función que tenemos acá está en función del módulo elástico. ¿Cuál es? Esta vamos a usar entonces. 64,93 me salió, ingeniero. Esa fórmula de pi al cuadrado por mol de elasticidad sobre el factor de seguridad. Ya, entonces yo le había pedido a ustedes que lean todo este tema, pues así va a ser mucho más fácil. Entonces, para la larga que estamos usando acá, le vamos a poner su fórmula. Acá. Ya está. ¿Esto da cuánto dice? 64,93 me salió. Y ahí en la tablita, está en ese el rango. lambda, ¿no? El lambda es, ¿no? El lambda. Ya, 64,93, ¿no? A mí me salió 65, ingeniero. No, ¿La tensión? La tensión me salió 64,93, ingeniero. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. 64,93. Y el lambda, la esbeltez era ¿cuánto? 69, ¿no? Sí. 69,38 salió. Ya, eso estamos de acuerdo. Con esto nos situamos en la fórmula y aquí nos da 64,93. Está en el rango igual, ingeniero, ahí en la tablita de tensiones de compresión. Ya está. 64,93. Y esta es la tensión. F de compresión. Ya está. Así es. Hasta esta tensión podemos esforzar el material con seguridad. Esta es la justificación que estamos haciendo. Pueden hacer un cálculo aquí en esta misma hoja, decíamos, del Word, para hacer la justificación y llevarlo eso después a una tabla para que sea el resumen de todos los resultados. Ya, esto nos permite calcular ahora la capacidad de la columna, y así lo hacemos entonces. Sería tensión FC por el área. ¿Eso da cuánto? $25,972. ¿Así?
No, 25.000. Ah, sí, es que no había visto los otros números, sí, está bien. Vean que entonces esa es la situación. Cuando teníamos aquí 21, el cálculo anterior estaba para 21 y daba como 30.000, ¿no? Aquí ha perdido 5.000 de capacidad por 1 centímetro que reduce la sección. Entonces vamos a hacerlo para este, ya no lo vamos a modificar, sino vamos a verificar simplemente que, bueno, vamos a borrar esto, ¿sí? Vamos a borrar esto así, mejor. Que no quede huella. Ustedes pueden hacer lo mismo y lo vamos a hacer nuevamente, como si estuviéramos partiendo de cero. Ya. Aquí vamos a decir que esto está correcto. El área está bien, 14, 31, 50. 441. Sí, ingeniero. Pero si fuera que mantenemos este 14, ¿cuánto debería ser el ancho para que sea 400? ¿Qué vamos a hacer para que sea comparativo, no? Para la misma sección tenemos que disminuir este valor. ¿Cuánto sería? 400 dividido entre 14. 20. Ya, vamos a hacer lo siguiente. 15 que sea esto. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que sea 400? 400 dividido entre 15. 26.67. Caramba, no tenemos suerte que sea un entero. 16.57. Vamos a ponerlo así. Ahora sí va a ser objeto de comparación. Esta capacidad con esta. Ya, cambiamos entonces su inercia. Ya, inercia. 16 por 25 da 400. ¿Cuánto? 16 por 25. Sí, ingeniero, 16 por 25 da 400. Ya, para que no usemos estas fracciones. Esto está exacto, decía. Con enteros, ya. Da 400. Entonces, sacamos la inercia en X, la ponemos acá. Inercia en X. 20.833. 20.833. Ya. Esta inercia. Inercia en Y, 8.533. Ya está. Hasta ahí van a ir acompañados. Ahora ustedes van a calcular todo el resto hasta llegar a la capacidad acá. Tienen 5 minutos. Ustedes tienen el texto también, pueden hacer lo mismo que he hecho, así, borrando para que sea más fácil, o si no, copian esta tablita y en blanco y la llenan. Vamos a hacer la comparación de esta con este y ustedes van a hacerlo ya en su casa para estos otros dos, como tarea. ¿El valor de K sería el mismo? ¿Cuál? El valor de K. Ah, sí, el mismo, para que sea comparativo el mismo, articulado, articulada. Entonces, para los que están usando la fórmula, estas serían las fórmulas. Y este es para grupo, para madera intermedia.
Ingeniero, esto disculpe para una larga. consulta. ¿Con cuántos decimales trabajamos? No, no te preocupes los decimales, tienes que redondear nomás. Cuando estamos hablando de 20.000, imagínate, un decimal no significa nada. Y si quieren los límites de Beltré, ya hay que memorizarlo también. 0, 35, 57, ¿no? Para decir estoy en este campo o en este otro. Y eso lo vamos a dejar ahí así. Vamos a ver quiénes están trabajando. Ya a partir de esta clase se ven los que son buenos y los malos también. Y los que no asisten. Ya vamos a tener lista definitiva. Puede poner los Seguramente. datos, por favor, ingeniero. Ya no hay adición, creo, ¿no? Grupo A es, si no, si hablamos de estructura, si no les digo el grupo, es siempre la A. Módulo elástico, 95.000. Tensión de compresión paralela a fibra, 145. Eso tienen que acordarse ya. Ya hay alguien que está terminando ya. Por ahí van 2 minutos y medio. Todo está en tiniebla aquí para Cabrera, para Julio César, Vanessa Camacho está en tiniebla. Aliaga Delgado lo mismo. García Dorada. Se dio la fuga. Y estos son los alumnos que están vivos por el momento. Cirasi Chávez. Marco. Es la excepción, Marco A. Monte. Ingeniero, una pregunta. Ahí Pero puede volver a mostrar los datos un poco. en la SBT, en la tablita dice de 0 a 34, usted va a ser 145 la tensión de compresión. O sea, directo le ponemos 145 si no sale menor a eso. Cuando está en este campo, es madera corta y hay que poner tensión de compresión igual a tensión de compresión, admisible igual a tensión de compresión paralela a la fibra. Cuando está acá, hemos dicho que usen esta tabla, esta fórmula. Y esta fórmula cuando sea larga ya. Menor a este valor, igual o menor, ya usan 145, hemos dicho, ¿no? Tres minutos y medio. ¿Qué? Ingeniero, ¿cuál es la longitud de la columna? 404. ¿La longitud de la columna cuánto es? 4 metros.
Gracias. Ya, a ver, ¿quién tiene resultado? Ya deberían terminar. Vamos. En el radio de giro me sale 7,216 en X. Y en Y 4,618. 4,718. 618. Ya. El lambda X me sale 55. Espera un ratico. Voy a checar esto porque se me sale ya del cuadro. Ya, 7, estábamos en radio de giro acá, 7,22, digamos, ¿no? Ya, ¿y el otro radio de giro? 4,62. Aquí va a entrar el primero. 4,72. 62. Ya. Después. Lambda X me salió 55,42. Ya. 43, redondeando.
Ya. Y lambda y 86,62. Ya, vamos. El FC me salió 101,78. 102, ya. Y en Y me salió negativo, Inge, menos 112. Ya, menos 112. Ya, otro. El valor de P me salió 40.715 en X y en Y menos 45.088. Así, 45.088. Ya, ahora vamos a interpretar estos resultados. Ingeniero, a mí me salió diferente en YFC. F sub C. A mí igual me salió, ingeniero, diferente de lo que le Ya, dictó. entonces vamos a ver, vamos a mejorar y vamos a decir por qué este resultado es el que está llamándonos la atención, ¿no? Los que sacaron este resultado del lambda está bien, está acá. A mí Sí. me Ya. Sí. Sí, está bien. Ya. Y entonces este resultado es el que está mal. ¿Cuánto dice la niña? 41,52. A mí me salió 41,69. Ya. Aquí 41.68. Bueno, por ahí 49.7 vamos a poner. Ya, parece racional. Seguramente que te equivocaste, Club Villegas, Chuy Villegas, ¿en qué? En la fórmula, ¿no? Así es. Esta es una columna clasificada en qué campo. Columnas largas. Columna larga. Sí, larga. Ha debido ser con otra fórmula. Columna intermedia tal vez, ¿no? Chuy. Con la corta creo que dicen. Ah, con la corta, sí, no da. Y entonces, ¿cuánto sale acá? 16.672. Ya, parece racional también. Sí, eso sale. Entonces, ahora, ¿qué decir? Que si es que nos ponemos a observar la figura, esta va a tener un comportamiento siguiente. Vamos a imaginarnos los ejes X y Y. ¿El desplazamiento del eje va a ser en X o en Y? ¿Qué diría jugador de Cuellar? Si el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. El desplazamiento del eje de la columna cuando se carga con una carga axial va a ser el desplazamiento en este eje o en este otro, en esta dirección o en esta otra. En la vertical. Sí, en La el eje vertical. Y, ¿Por qué? Entonces te pueden preguntar, ¿por qué razón? porque es más largo su sección que alto. Ya, entonces tiene que, a ver, si puede usar otra definición, Ariel Zambrana, ¿qué diría? ¿Por qué? Está bien lo que han dicho, está bien lo que ha dicho, pero él está expresándolo de una manera. A ver, ¿vos cómo lo haría? ¿Qué diría? ¿Por qué se va a desplazar en Y, dice, y no en X? Estamos hablando del eje de la columna, ¿no? ¿Podría ser, ingeniero, que la inercia en Y es menor? Así es, entonces, otra definición más cabal sería ¿cuál? Que sacamos la capacidad para cuál de los ejes, entonces. El débil. ¿Para qué inercia? ¿Para la menor o para la mayor? ¿Para qué radio de giro, entonces? ¿Para la menor radio de giro o para el mayor radio? Para la menor.
Así es, entonces es menos rígida la columna en ese sentido. Cuando hablamos de rigidez, entonces con eso ya abarcamos todo, es decir, qué va a ser para el eje más débil, ¿no? Entonces, no tendríamos que perder el tiempo en calcular esto si ya hemos calculado, por ejemplo, una columna, ¿no? Nos damos cuenta que nos vamos directamente al eje más débil, ¿no? Y esto no tendríamos necesidad, pero es para que comparemos, vean. Si lo dejo así, ¿no? Está mal, porque esta es la tensión que voy a recomendar que se cargue. Si no aparece esto, y de hecho he hecho esto, ¿no? En forma mecánica, decir que hago inercia, agarro la primera y determino aquello. Entonces está mal esto, ¿no? Sería buscar la inercia menor que nos va a definir radio de giro mayor, o es al revés. La inercia menor define radio de giro mayor, o la inercia menor define radio de giro menor. Vamos con las definiciones. Sabemos que K por L sobre R está como denominador del radio de giro. Entonces, el radio de giro menor es el que define la capacidad, ¿no? Así es, porque este está yendo en el denominador y la esbeltez va a ser grande, entonces. A mayor esbeltez, menor capacidad, podríamos decir por otro lado, ¿no? Está bien. Entonces ustedes van a hacer esto con 20 por 20 también, que sea para 20 por 20. El diámetro que le corresponda aquí, a ver, saquemos eso, van a hacerlo ya ustedes por su cuenta. ¿Cuánto sería esto para tarea básica? Para que tengamos una tabla comparativa. ¿Cuánto sería el diámetro que nos pone el área en 400? 22,57 centímetros, ingeniero. Ya está, 22,57. Vamos a hacerlo para eso. Ahora ya vamos a tener una relación comparativa. Decir que este no lo vamos a tomar en cuenta porque no es verdad este, ¿no? Que va a resistirnos. Sí, para el análisis que hemos hecho corresponde para hacer la explicación de que no es así. Y aquí tendríamos entonces 400. Ya, ¿y cuánto resultaría esto? También 400, vamos. 400 también. Y sacamos acá, estamos manejándonos como un elemento a compresión, tu columna, ¿no? Para 400 calculamos entonces acá también. Aquí no sabemos exactamente, o digo de antemano, cuál va a ser el eje determinante. Entonces podríamos sacar para los dos, así como lo hemos hecho acá, y tomamos la capacidad menor, ¿no? Porque aquí es más complicado, es decir, este es el eje menor, la inercia menor, sacando, ¿no? Depende de las dimensiones. Acá esto hemos dicho de que vamos a seccionar esto en 3 partes iguales, y entonces sería organizada de esta manera, ¿no? El alma, que quedaría de 20 centímetros de altura, acá arriba 20 centímetros de ancho para un espesor de 6.7, creo que sale, 20 dividido entre 3, 20 dividido entre 3, 6,7, ingeniero. 6.7 entonces. Vean que va a ser interesante un análisis comparativo de esto para decir, entre esta, por ejemplo, la duda puede ser grande, ¿no? Entre esta y esta, ¿cuál es la que mayor capacidad resiste, ¿no? Estos valores que tengo aquí ya no valen porque esto era para 21, ¿no? Nosotros estamos haciendo para esto, nuestro cuadro comparativo, esto lo tenemos en el texto si quieren, los resultados, yo estoy borrándolo, ¿no? Ahora ya no vale esto.
Así es, para que no haya duda. No hemos sacado todavía para esto. No, esto es para que lo hagan en la casa. Ya está. Entonces, este es un ejemplo del dimensionamiento de columna y que podríamos aplicarlo ya en estructuras pequeñas para decir, como esta, por ejemplo, ¿no? Que va a ser motivo de análisis para ver el comportamiento ya de la estructura en su conjunto, y es una estructura que podríamos hacerlo mixta, que sea, por ejemplo, un tensor de metálico acá, ¿no? O podría ser una T, podría ser un tubo, ¿no? Y todo el resto madera. Entonces, aquí ya da para que hagamos razonamiento, nos planteemos preguntas y demos la correspondiente explicación. Por ejemplo, si tengo una estructura como esta para poder desmontar y desmontar, ¿no? Porque voy a utilizarlo en una pequeña construcción, diríamos, como un montacargas, ¿no? Que yo puedo fabricar. Es decir, que tengo aquí, por ejemplo, ya en la elevación, una altura que está en hormigonada, una estructura de vigas, donde puedo agarrar esto, donde puedo anclar esta parte de arriba, porque puede ser una columna de 5 metros por 3 metros, por ejemplo, son 8 metros, ¿no? Y es una estructura alta ya, no la puedo dejar libre esto, quiero conectarla a la estructura del edificio que estoy haciendo, entonces la puedo anclar ahí, y este va a ser un conector que me va a interesar que resulte, por ejemplo, articulado acá, ¿no? Ahí ya estamos haciendo definición y aplicación de los vínculos, ¿no? Y yo puedo hacer funcionar la estructura como mejor convenga, dicen. Y para que funcione y sea útil en otro lugar también, que voy a pensar en que lo voy a desarmar, que sea entonces algo que se pueda desarmar y armarlo en obra así en forma fácil, ¿no? Entonces me va a interesar plantearlo, por ejemplo, aquí una pequeña fundación que puede ser una plaquita, ¿no? Una placa donde tenga un conector metálico que me permita hacer un apoyo que no me transfiera momento acá, ¿no? Para eso entonces le pongo un pasador, aquí vamos a verlo, seguramente aquí está, así, de esta manera, le pongo un pasador, ¿no? Y ya lo estoy transformando en un vínculo articulado, ¿no? Y este es metálico, esta parte es metálica, y esta es mi pequeña fundación. No hay momento acá, sino esta va a ser una fundación pequeñita porque va a depender de la carga, ¿no? Que supongamos que sea 500 kilos, ¿no? Que es una capacidad pequeña, media. Y entonces puedo pensar también en que cómo voy a hacer la conexión en este lugar, si voy a utilizar, por ejemplo, 2 piezas de madera que van a enlazar a esta columna de madera también. Entonces puedo pensar en que voy a tener aquí una riel, ¿no? En ambas vigas, para que se desplace este carrito, para que me sirva para transportar de un lugar a otro. Va a ser móvil entonces esta carga móvil, ¿no? Entonces, aquí un apoyo articulado. Aquí un apoyo articulado. ¿Cómo lo materializo esto? Puede ser así. Son ideas, ¿no? Así puede ser, ¿no? En la parte en la parte superior esta, podría ser así. Sigue. En la parte inferior así. En la parte media podría ser así. Esta es la columna, las 2 vigas y la riel, ¿no? Riel. Ya, cuando tenemos esa situación, es bueno ya establecer las cargas que se van a presentar para ver qué es lo que debemos hacer en el dimensionamiento ya de los elementos de conexión, ¿no? Pero todavía eso no hemos llegado a ese punto, sino vamos a ver todo lo que es el dimensionamiento de las partes de la columna primero, después vamos a entrar al dimensionamiento ya de
conectores. A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos imaginando, no? Para que funcione la estructura, que vamos a poner aquí una articulación, pero articulación en la que se refiere a esta viga, pero para esta no va a ser articulación, va a ser continua, ¿no? Así, una viga continua, le vamos a hacer un hueco nada más a la columna. Pero también podría ser así, un pasador, decir, ¿no? Pero podría ser así también, ¿ves? Que la viga llegue hasta acá y aquí un conector metálico, dos pernos así, pasantes, ¿no? Y acá está la articulación de la viga. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a imaginar? ¿Cómo funciona la estructura? Entonces, vamos a situarnos en esta disposición. Si primero vamos a analizar una posición de carga en hélice, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar a la columna? Seguramente que vamos a pensar en determinadas reacciones acá. ¿Cómo va a ser nuestra viga? ¿Cómo la consideraría esta viga? ¿Con qué vínculos consideraría acá? A ver, nos dice Ledesma Bazán. Acá, ¿qué sería? Vínculo. Si vamos a poner así, ¿qué sería? ¿Qué vínculo es este? ¿Qué dice Chuy? ¿Qué vínculo sería? Un apoyo fijo, Inge. Es un vínculo articulado, pero ¿no? Permite rotación, ¿no? Fijo, pero permite rotación. Y entonces tendríamos así, que este va a ser articulado y aquí este cable está enlazado a esto con esta condición. Que va a ser también articulado, ¿no? Articulado, simplemente apoyada, podríamos definir esta viga entonces. Ahora nos vamos a este cable, o esta barra, así que sabemos que netamente va a trabajar a tracción, ya nos damos idea de que la descomposición de esta fuerza en esta dirección y en esta otra, nos va a dar una tracción en esto, ¿no? Porque esta fuerza es para abajo. Entonces, si es así, este elemento lo vamos a dimensionar como una barra traccionada. Vínculo articulado, decimos para poderlo desarmar, así en esas condiciones tan simples como la hemos mostrado anteriormente. Y así es, entonces, si está acá la carga, esta la vamos a descomponer, vamos a hacer un adelanto de lo que vamos a hacer. Vamos a descomponerla entonces la carga. Y eso nos va a dar esta carga, y así, si ponemos ya la acción, ese sería, cuando son cargas móviles, hay que multiplicarlo por un 25%, dice. ¿Para qué? Para vibración, ¿no? Efecto de vibración. Entonces, esa carga viva la multiplicamos por 25, 1.25. Mayorando, dice, ¿no? La carga. Y ahora vamos a ponerle otro color a lo que va a suceder en este cable o en esta barra. Así que, como hay tensión, entonces sabemos que va a ser así en la descomposición. Y nos preguntamos, ¿cómo va a tener que ser? Entonces, aquí está, negro, va a tener una reacción acá. ¿Va? Estamos haciendo sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. Esta va a tener que reaccionar así. Va a aparecer otra W ahí, pero como reacción, ¿no? Y que le podemos poner carga vertical a eso. Reacción para que sea vertical. Vertical. ¿Qué nos falta? Esta es una inclinada que le vamos a llamar T. Y esta le vamos a llamar T. Tracción. Ahí, así, no estaría en equilibrio todavía, ¿no? ¿Qué nos falta? Una horizontal nos falta acá. Me falta una horizontal entonces.
Ahora sí, esta vertical y esta vertical, como reacciones da esta fuerza T, ¿no? O sea, que estoy haciendo la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales tendría que ser igual a 0, pero acá hay una horizontal que no está equilibrada. ¿Dónde tiene que aparecer esa horizontal? ¿Qué diría Jauregui? Jauregui, Cuellar, no se esconda. Estábamos conectados, se desapareció Jauregui y Cuellar. Dailer, Ariel, no tengan miedo. La Zapata, ingeniero. Pero aparece en imagen, quiero memorizar tu, ya, ¿a dónde aparecería esta para el equilibrio? Esta tiene su respuesta acá, vertical, ¿no? Sumatoria de fuerza vertical es igual a 0. Sumatoria de horizontal es igual a 0, nos falta. Porque esta fuerza está sacada en base a esto, porque aquí es un ángulo, ¿no? Esta fuerza T por el coseno del ángulo sería esta, ¿no? Por el seno de este ángulo sería este. O si quieren, sumatoria de fuerza vertical igual a 0. W igual a B, ¿no? H. Entonces esto tendría que aparecer acá. Esa sería la respuesta, ¿no? Aquí tendría que aparecer. Ahí tiene que aparecer, ¿no? ¿Por qué te desapareciste, Jauregui y Cuellar? ¿Tenías un problema? Sí, va a disculpar, ingeniero, justo me habló mi padre. Ah, te habló tu padre, ya, pero es de ponerle un poquito de empeño. No importa que no sepan la respuesta, pero hay que ir participando. O sea, vale mucho la participación. Yo califico también participación, vamos anotando lo que la gente que participa y que da buenas respuestas y al final le favorecen su nota. Ya, entonces aquí es un H también. No importa que fallen en su respuesta, quiero decir, no tengan miedo. Así es, aquí es H entonces. Aquí vamos a ponerlo. Y aquí es H entonces. Responde el apoyo ese, ¿no? Ya, entonces esto, ¿por qué estamos haciendo? Vean ustedes. ¿Cómo voy a calcular esta viga? Ya me da una idea de qué es lo que le está sucediendo aquí a la viga. H. Ya, ¿qué le está sucediendo a esta viga entonces? Si tengo acá la carga, el momento, ¿cuánto resultará para esta viga ya trabándola independientemente? ¿Habrá flexión en esta debido a una carga vertical? Parece que no, porque esta la va a tomar directamente, aquí está en el apoyo, ¿no? No tiene carga en el tramo. Su peso propio, vamos a decir que es insignificante y lo despreciamos. Entonces el cálculo lo haríamos esto como qué elemento, como viga o como columna. Esta barra que estamos llamando B, A, B, C, E. La barra A, B sería una columna, C, B también. Esta barra la calcularíamos como columna, elemento a compresión, entonces, fundamentalmente, ¿no? Pero no vamos ahora a esta. Ah, ya, aquí nos falta todavía esta. Esta va a tener su respuesta aquí. Ustedes han hecho varios ejercicios de esto seguramente en resistencia a materiales, así que no es mucha novedad, pero si no, ya aplicar los criterios que nos conduzcan al dimensionamiento. Aquí va a aparecer así, ¿no? T también. Eso es lógico. Aquí va a ser T también. Otro valor de T, para que equilibre, ¿no? Y ahí es netamente tracción que estamos tomando entonces para esto. Compresión para esto. Ahora, ¿qué le sucede a este? Si es que nos damos cuenta, este es un apoyo que me está permitiendo una articulación acá. Sé que no va a haber momento en esta parte. Eso lo podemos controlar.
es decir, poniendo una articulación acá. Y acá sería fijo, pero fijo en X, si vamos a llamar este X así, Y así, y Z en profundidad. Esa siempre va a ser nuestra orientación de eje. Entonces, tengo que liberar en Y, o sea, el apoyo este tiene que permitirme liberarlo en Y para que pueda desplazarse en la deformación esta pieza y aparezca una reacción acá, ¿no? Si no lo libero, entonces va a quedar colgada, ¿no? A la viga de la estructura que está ahí anclando acá, le voy a aplicar esta fuerza. Entonces, vamos a completar, dice, la fuerza que aparece. Aquí aparece esta otra. Pero aparece esta otra que vamos a llamar vertical y acá, ¿no? Estamos devolviendo ya esta. Una vertical acá. Y ya está. Vean lo interesante que es analizarlo de esta manera. Ahora, esta reacción acá, cuando tenemos la carga en este punto, aquí la reacción en esta viga acá es 0, ¿no? Su peso propio la estamos despreciando, pero esto está acá tomado todo, está B, W, todo lo toma el cable. Aquí entonces 0. Y entonces esto va a tener así, y se va a ir a equilibrar con esta. Está la reacción, ¿no? ¿Cuánto vale esta y cuánto vale esta? Sería la pregunta, así en forma objetiva. Estamos viendo una figura. ¿Cuánto de valor tendríamos? Lo mismo tendría. Si no consideramos el peso propio, ¿no? Porque es pequeño, dice. Jonathan Cuba decía lo mismo, dice Jonathan, ¿no? Para que esté en equilibrio, la misma normal así, que va hacia abajo. Así es, entonces esta es lo que llamamos reacción. Reacción sería acá. la zapata, ¿no? La zapata, sí. Para dimensionar la zapata sería eso, ¿no? Y eso es. Esta es la reacción en A, entonces. La reacción en A, que sería igual a, en este caso, si es peso propio despreciable, entonces este está yendo así, ¿no? Sí, y va a volver acá, ¿no? Y va a tener W también, entonces. Este va a ser W también. Sí. Así es. Y ven que ya tenemos todo. Entonces esto vamos a dimensionar como una columna, pero con una carga que le va a mandar esta fuerza acá, ¿no? Que va a tratar de deformarla. Así un momento va a aparecer acá, pero va a aparecer el momento en la viga, aquí en este punto, ¿no? Y aquí va a ser 0 porque estoy tomando vínculos articulados, 0 y 0. Entonces el diagrama de momento será algo así, que voy a marcarlo con otro color. Aquí vamos a ir a esta, y vamos a marcarlo así con verde, van a decir, el momento, ¿no? Entonces sería así el momento, así. 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 Ese ya es momento. ¿Qué va a ser ese momento? Marcado así entonces. Momento en B, sí. En este punto B. Y esta viga entonces ya tengo certeza de que voy a calcularla a compresión, ¿no? Voy a tener que determinar entonces el pandeo, o sea, la longitud efectiva de pandeo, su radio de giro, y ya sé cómo determinar esta carga. Si yo propongo ya una dimensión, la compruebo, ¿no? Compruebo, porque voy a tener todos los datos, inercia, radio de giro, tipo de madera. Supongamos que sea 10 por 15
las dos vigas, 10 por 15, 10 por 15. Entonces puedo conocer su radio de giro, conozco su longitud, conozco su capacidad. ¿Qué capacidad? Digamos que sea P mayor o igual a H, tengo que comparar eso, si es que es suficiente para controlar esta carga. Pero no me quedo en eso, sino analizo otra posición porque es móvil la carga, ¿no? Ya tengo esto para observar y decir cuál va a ser lo crítico, si esta condición o esta condición, ¿no?, de carga acá en el extremo. Y analizo entonces qué le va a suceder a esto. Aquí este W ya va a estar distribuido en una reacción acá y otra reacción acá. Esta es una viga simplemente apoyada, ¿no? Va a aparecer otra reacciones ahí. Aquí no aparecía esta reacción, porque todo lo tomaba este apoyo. Ahora sí, aquí va a aparecer entonces esta reacción que vamos a ponerla, a ver. Esa reacción que vamos a decir que está en pequeñito, que vamos a poner. Y esta aquí, más pequeña. Y esta aquí. Eso está equilibrando ahora esto, ¿no? Entonces va a ser W medio acá. Pero acá vean ustedes que ya me aparece un momento, ¿no? Bueno. Este es un gráfico que tengo que hacer. Así es, me aparece un momento entonces. Antes allá no aparecía ese tal momento. Pero me aparece aquí otra fuerza horizontal para equilibrar ya este valor de W medio. Y este es W medio. Y este también es W medio. Ya está, me apareció eso. Pero acá entonces tengo que situar esta carga P. Tengo que situarla acá, la carga P, ¿no? Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Este W. Está con negro. Este W. Le aplicamos su carga. Se dividió en dos, pero me está generando un momento adicional. No me olvido de H aquí, tiene que aparecer H. ¿Cuánto será el valor de H? Es la pregunta ahora. Vamos a ver si están siguiendo. ¿Qué diría Claudia Paz? Si aquí era H, ¿cuánto será en el segundo esquema? Tenemos la H que es de E y la H de B, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto va a valer? Aquí tiene un valor de este, que es T por el coseno de alfa. Acá va a tener un valor menor porque lo que está sustentando ya es este resultado de aquí. Entonces vamos a ponerle el valor de o la carga que aparece, más bien vamos a ponerla así. Con rojo, ¿no? Acá va a aparecer entonces un H, pero que no es H mismo. Más pequeño, así. Así va a ser. Esta es más grande, esta es más pequeña, pero ¿cuánto de más pequeña está con relación a H? Ya podemos observarlo. Sería la mitad de pequeña porque igual estamos agarrando la mitad de carga de ese lado. Así es, vea que está razonando bien, ¿no? Entonces este H medio sería aquí. Entonces nos sirve para razonar, vea, así tienen que encarar sus resultados. H medio, es verdad que sería H medio y H medio también.
Puro razonamiento, dice, ¿no? H medio y H medio. Vean que ya estamos en la etapa final de comparación. ¿Y cuánto será la carga que actúa acá? Será la misma, ¿verdad? No va a haber... Tiene que lo que está actuando tiene que llegar al suelo. Entonces esta reacción también va a ser la misma. Reacción en A. Donde va a haber modificación es acá seguramente. ¿Cuánto este cable va a tener como tensión? Este va a ser tensionado también el cable o la barra esa. ¿En qué medida va a ser tensionado? Ahí también. ¿Cuánto de T sería que lleve ahora? A ver, vamos a preguntar a Carlos Gabriel Huanca. ¿Qué diría Carlos Gabriel Huanca? ¿Cuánto de T? Comparado con este valor que ya lo tenemos establecido, ¿cuánto valdría este? No se anima. Siraí, sí, ¿qué diría? ¿El T no valdría la mitad o valdría lo mismo? Sí, la mitad vale. Tiene la primera razón. La mitad valdría aquí. ¿Qué medio sería este? Porque aquí está un medio y está en función de esto, ¿no? Esto. Entonces, medio. Eso es. Ya estamos avanzando, ¿eh? T medio, entonces. Eso es. Vamos a situarlo más en su posición. Ahí está. Ya, lo que le va a llegar a esto también es menor ya, ¿no? Antes era W, ahora sería, y aquí ya lo habíamos hecho, W medio. Entonces, a partir de esto, ya se suma con este otro. Tiene que aparecer entonces aquí el equivalente a esto. Esta carga, si bien está comprimiendo aquí este miembro, lo va a comprimir también a este otro. Entonces suma este. Que su reacción, la reacción para esto, yo lo estoy poniendo así, ¿no? Para esto porque sí es. Pero cuando tenga que llegar aquí va a llegar de esta manera. Entonces está bien, ya nos da para decir con qué carga voy a dimensionar la estructura. Para esta parte CB, ¿qué tendría que dimensionar? ¿Con este valor o con este? Primero. Con la primera, este es mayor que este, entonces con esto dimensiono. ¿Y qué esfuerzo me están solicitando? De extracción. Entonces, dimensionamiento de un elemento de atracción tendría que ponerle, ¿no? Esta, ¿con cuál posición de carga es la crítica? ¿Esta o esta? Entonces, aquí puede haber duda. Puede uno tener duda, decir que calculo para las dos, que decir para esto, que sería como una columna, y calculo esto como si fuera una viga a flexo compresión, ¿no? Porque está comprimiendo esto, pero con una carga menor, y esto es H medio, ¿no? H medio. Con una carga menor, pero tiene un momento también, ¿no? Aquí en cambio es como una columna, pero con cargas más grandes. Aquí tengo dudas ahora de cuál es el que rige, ¿no? Entonces haré esto y comparo, ¿no? Comparo, entonces va a decir cuál es crítico, va a decir tal vez esta posición, ¿no? O esta. Y esto sería como una columna a flexo compresión también, porque aquí aparece este H, y aquí va a aparecer también este otro, ¿no? Flexo compresión sería esto. Y esto sería compresión quineta, aquí sería flexo compresión, tracción, y esto sería columna, parte de la columna grande que sería apoyada acá y acá. No olvidarse de aquí hay que liberar esto para que pueda funcionar la estructura, si no va a quedar colgada aquí arriba.
Eso sería para ahora. En la próxima vamos a hacer algo de esto y ustedes lo van a completar con un pequeño práctico ya que englobe flexión, compresión, flexo, tracción. ¿Está bien? Listo, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el martes. La sección en I. Ya. Aquí arriba, aquí mismo en el ejercicio que hicimos de columna, usted dijo que utilicemos a HT, o sea, H dividido entre 3, hay que dividirlo entre 3, nos dijo para utilizar la altura. Cierto. Entonces la base de la sección del centro de esa columna va a ser igual 20, pues ingeniero. Yo lo que adopté en el práctico, adopté de 5 centímetros cada altura. No, no hay que adoptar en 5, es de lo que te resulta, pues. Sí, claro, si esto es 20, así como hemos sacado, si es 20, 6.7, 6.7, y esto es 20, y esto es íntegra, todos estamos aprovechando. Esto es 20, esto es 6.7, 6.7, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ya, ¿qué más? No, eso no me agrada. Ya, si no hay otra pregunta,